Y acá estamos en estas entrevistas mano a mano, semanales, personalmente, con personalidades de la política, del mundo sindical, de la actuación. Vamos a hablar de medicamentos, un tema que a usted le preocupa. ¿Por qué? Porque no los puede pagar, porque a veces no le hacen el efecto deseado, porque la obra social que usted tiene no le cubre el porcentual que tiene que cubrirle. Remedios políticos, no se mueva, que ya comenzamos. El tema de medicamentos siempre me apasiona en mi carácter de farmacéutico, pero usted también está al tanto de si el efecto del medicamento es el adecuado, si el precio lo puede pagar. A veces con el farmacéutico discute por qué está tan caro y la cobertura, el PAMI me cubre, la obra social. Bueno, vamos a hablar hoy de remedios o de medicamentos y de política de medicamentos. Alguien que hizo mucha política de medicamentos al ser director ejecutivo de SILFA. SILFA es la cámara que nuclea los laboratorios farmacéuticos, y yo le decía recién a Pablo Chaliú, que ya lo saludo. Pablo, gracias por aceptar. No, gracias a vos. En este mano a mano en personalmente. Le decía a mi invitado, a Pablo Chaliú, al licenciado Pablo Chaliú, que yo lo veía en la Facultad de Farmacia y Bioquímica allá en Córdoba, porque fue muy protagonista de todas las políticas de medicamentos de los años 90. ¿Qué pasaba con los medicamentos, así para hacer una primera pregunta, en nuestro país, que se hablaba de patentes, se hablaba de precios, y cuál era el rol suyo, ¿no es cierto? Bueno, en el 89 cae el muro de Berlín, aparece Estados Unidos como potencia hegemónica, y Estados Unidos tenía una agenda. Estados Unidos es libérrimo en sus cuestiones internas, pero cuando usted habla de política exterior no son tan libérrimos. Se cierran. O sea, se imponen o tratan de imponer sus intereses de cualquier manera. Vamos a arrancar. Entonces, Estados Unidos tenía una agenda en sus relaciones internacionales, ¿no? El primer punto de la agenda era patente farmacéutica. ¿Por qué? Porque ellos tienen una industria muy poderosa. Fuerte. Y una industria que tiene un gran desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, si nosotros somos fuertes acá y nuestra industria desarrolla nuevos productos, nosotros queremos tener el monopolio de esos productos, no solo dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino en el mundo. Bueno, a consecuencia de eso, para la Argentina, que ellos lo llamaban uno de los países piratas. Así nos llamamos para pirata, ¿por qué? Porque no pagábamos patente. No, porque teníamos una ley de patente laxa, y no les gustaba a ellos, entonces nos llamaban pirata a nosotros. La patente, para usted que está mirando, es ese precio que uno tiene que pagar para poder producir o comercializar lo que tiene el propietario de la patente, porque investigó algún producto o un fármaco en este caso, y obliga al resto a pagar un canon para poder hacerlo y usarlo. Pero la patente es monopólica. Si fuera a pagar un canon, yo creo que ahí estaríamos solucionados. No es monopólica. La patente dice que el que desarrolló el producto es el único que tiene el derecho a producirlo y comercializarlo. Es un exceso, entonces. Le otorga, ese es el modelo de patente. Es el concepto. ¿Y está bien que una patente absolutamente sea... mal. Ah, bueno, claro, es un exceso. Absolutamente mal. Es un exceso. Pero ese es el modelo de patente que quería Estados Unidos implantar al país. Bueno, yo terminé mis funciones como secretario de Comercio en una época muy difícil de la hiperinflación, hacia marzo, abril del 90, y a los 3-4 meses me vinieron a ver de la propia industria y me ofrecieron hacerme cargo de la dirección ejecutiva de SILFA. SILFA es la cámara que nuclea los laboratorios farmacéuticos argentinos, tal vez más grande, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, es un desafío, porque yo me daba cuenta, acá el problema es de las patentes farmacéuticas. Claro. Entonces me dijeron, sí, pero hay otros temas también, como el tema de genérico, las relaciones con las obras sociales, etc. Y bueno, acepté ese desafío. En principio fue un desafío realmente muy difícil,
porque nosotros defendíamos una posición que todavía la seguimos, yo personalmente lo voy a seguir defendiendo siempre, que es, no, la patente no puede dar un monopolio a aquel que desarrolla el producto. Porque la empresa que desarrolla el producto, en realidad, lo que hace es tomar del acervo cultural. No es que desde el vamos, desde cero, desarrolla el producto, sino toma del conocimiento científico, de la experiencia con otros medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que darle a ese desarrollador que tiene un derecho es pagarle una regalía. Pagarle una regalía está bien. Pagarle una regalía está perfecto. O sea, ¿cuál sería la fórmula? Hay que pagarle, primero, todo aquel que esté en condiciones de producir y comercializar ese producto. Para eso está el Ministerio de Salud. De Salud, que o el dice, ANMAT. Que dice, sí señor, este tiene un laboratorio como la gente, no es que está produciendo en el garaje. Entonces, cualquiera que esté en condiciones, o todo aquel que esté en condiciones de producir y comercializar un producto, puede hacerlo, pagándole la regalía al que desarrolló el producto. Y en los 90 se discutía eso. En los 90 discutíamos eso. Es más, yo hice un trabajo donde les demostré, viajábamos mucho a Estados Unidos, discutíamos con ellos en Estados Unidos. O sea, la idea era no solo tener el conflicto en Argentina, sino que se lo llevábamos a ellos. Una estrategia interesante. Porque íbamos con la lista de precios en Argentina y decían, mire, ustedes están pagando una enormidad. Pero la esencia del argumento fue que se pudo demostrar matemáticamente que había un nivel de regalía que le daba al desarrollador la misma cantidad de dinero que si él fuera monopolio. Sin serlo. No, por supuesto. Claro, no. sin serlo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando usted tiene un monopolio, las cantidades producidas son chiquitas porque el precio es muy alto. Claro. Entonces, cuando usted dice no, cualquiera lo hace, usted tiene competencia, entonces hay muchos, el precio baja, pero las cantidades aumentan mucho. Claro. Y eso se beneficia al consumidor y a los países que lo necesitan. Claro, A eso me refiero. O sea, la síntesis era, el desarrollador no pierde, porque con las regalías recupera su inversión, pero los países disponen de la cantidad necesaria y los pacientes. Claro, porque el tema del medicamento es un tema complejo por la cantidad de objetivos que están dentro del tema. Cuando usted habla de medicamento no hay un solo objetivo, tiene varios objetivos. Entonces, es complejo por eso. Y por eso también a veces faltan políticas, porque es tan complejo que pocos lo entienden. Y entonces lo que hacen son macanas, ¿no? O ausencia de política. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A ver, hablemos un poquito, vamos a... Esa ausencia vamos ahora, al 2000 casi 20. ¿Por qué es complejo el tema de medicamentos? Primero, el objetivo fundamental es que el medicamento sea accesible al público. Que lo pueda pagar, que la gente lo pueda pagar. Que lo pueda pagar, porque no es un tema de decir, vos te vestís con la última ropa de moda, no, bueno, vestite de otra manera. Con tal que estés abrigado, está bien. Pero el medicamento usted no puede decir eso. Y si hay un medicamento muy bueno, porque es un desarrollo reciente, y hay un medicamento que fue desarrollado hace mucho, que no es tan bueno, también el paciente tiene derecho al más reciente, porque está en juego la salud, es como el alimento. Hay dos cuestiones que son fundamentales en la salud: alimentarse y, cuando usted lo necesita, tener la posibilidad de consumir el medicamento. Ahora bien, esa accesibilidad del medicamento hay que mirarla no solo en el cortísimo plazo, sino también en el mediano y largo. ¿Qué quiere decir esto? Hay maneras de bajar artificialmente el precio de los medicamentos. Yo no puedo bajar mucho. Usted me dice, bueno, a ver, Chaliú, hacete cargo y queremos medicamentos muy baratos. Sí, está bien, un minuto. Yo te lo bajo hoy. Pero mañana y pasado los vas a tener que pagar el doble o el triple. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que la accesibilidad es también un problema temporal. Usted tiene que asegurar la accesibilidad del medicamento en el tiempo.
No puede recurrir a cuestiones que abaratan transitoriamente o artificialmente el medicamento y después tiene problema mañana porque no hay medicamento. ¿Y qué sería abaratarlo así rápida, transitoriamente? Yo digo, mire, los genéricos en la India son muy baratos, porque la India tiene otra capacidad, bla, bla. Entonces yo traigo... Inundo todos los genéricos, desaparece la industria nacional. Y después dependo, claro. Lo voy a pagar fortuna. Voy a tener rápidamente pagar medicamentos baratos, pero después pago fortuna. Entonces tiene que tener ese equilibrio temporal. Y ese equilibrio temporal implica el desarrollo de una industria nacional. Bien. Por suerte tenemos una industria, muy bien desarrollada, más de 300 laboratorios, exportan inclusive. Pero hay que cuidarlo y hay que darle las condiciones de desarrollo que no están dadas. A ver, nosotros hicimos, o finalmente se dio una ley de patente bastante buena en la Argentina. Lo reconoce todo el mundo, fue un éxito. ¿Qué significa? En definitiva, cualquiera que pague la regalía puede producir. No llegamos hasta eso, pero llegamos a cosas muy parecidas a eso, muy parecidas. Pero le quitaron el monopolio al dueño de la patente, básicamente. Sigue teniendo el monopolio, pero existe una gran cantidad de posibilidad de licenciamientos. Por ejemplo, si los precios son altos, abusivos, si no hay producción, entonces el INPI, acá no dio ninguna, pero no importa, el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. El INPI, el Ministerio de Salud, ante esos casos, ¿qué tiene que hacer? Abre bueno, señores, esto es muy caro. Ahora, vamos, lo que quieran producir, lo produzcan, y le vamos a pagar una regalía razonable al dueño. Tiene que intervenir el Estado. O sea, la ley dice eso. Sí, la ley dice eso. Bien. Pero si el Estado no interviene, es al cohete. Y fíjese que esto es uno de los problemas que tenemos hoy en la Argentina. El Estado hacerse el disimulado con estos temas, resulta que hay medicamentos que son terriblemente caros. Bueno, eso lo vivimos nosotros en la farmacia, la gente se enoja con nosotros, el medicamento no se puede pagar. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay una ausencia? Entiendo que usted me está diciendo, Pablo, que hay una ausencia de políticas farmacéuticas en la República Argentina que se deja libremente a los laboratorios actuar y, por tanto, vender medicamentos caros. Sí, pero no es tan caro los medicamentos que son los más comunes, los ambulatorios. Sí, eso, los analgésicos, los antibióticos, no, los especiales, como se dice. Los especiales. O sea, los especiales son oncológicos, los nuevos medicamentos. Los nuevos tratamientos. Ahí funciona a pleno el monopolio. Entonces hay tratamientos que valen $100.000, que no lo puede pagar nadie y se lo encajan a las obras sociales. Que las de financian. Las obras sociales se niegan a veces y aparece un juez que dice, no señor, usted no se puede negar, tiene que darle ese medicamento. Bueno. ¿Qué hacer en ese caso entonces, cuando tenemos esos abusos en monopolio? Ahí viene la política del sector público, que no puede estar ausente. No puede estar ausente ahí. Entonces, el sector público tiene que mirar, porque es su obligación. Además, no estamos diciendo, mire, es lindo que usted haga eso. No, es la obligación del sector público, es la obligación del gobierno hacer esto. ¿Qué haría en ese caso que un ministro de salud? La lupa. Perfecto. La lupa sobre los precios. Revisa el precio. A veces esos $100.000 se justifican o no se justifican. No, $100.000, espera un minutito, esos $100.000 no te lo puedo pagar ni, bueno, a ver, si yo te pago la regalía, eso vale $10.000. No puede ser, dice, los laboratorios extranjeros, dice, viene la embajada. Mira, vamos a hacer una cosa. Abra un registro en el Ministerio de Salud donde diga, señores, ¿quién quiere producir este producto? Y le vamos a pagar una regalía del 4%. Cuando hacen los países esto, el primer efecto, ¿sabe cuál es? Que la compañía multinacional baja el precio. Se da cuenta que puede perder. También puede perder. Mucho. Pero el segundo efecto es tocar el pito a las empresas nacionales para que se preparen a competir en esos productos. Claro. Se pongan los pantalones largos y hacer medicamentos de alta complejidad, como son estos, ¿no? Pero que tengan el seguro de que el gobierno los va a proteger.
¿Por qué esto? No es una cuestión amable. Esto es una cuestión de política definida. Claro, pero es una guerra, además. ¿Ah, sí? ¿Por qué guerra? Y porque, Qué escúcheme, fuerte esa palabra, ¿por qué? porque hay intereses muy poderosos atrás de esto. Entonces, cuando usted procede de esa manera desde el gobierno, las empresas afectadas van a sus embajadas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema que es a través de la USTR, ¿no? Donde a usted, si se porta mal, lo ponen en una lista negra. Sí. Y le pega. Ahora está muy desacreditado, pero sigue estando. Argentina está en lista negra, porque hay cosas sí. que no le gustan a la industria de los Estados Unidos. ¿Qué puede llegar? Puede llegar a la amenaza de ponerle retaliaciones en otros productos. Eso pasó en la década del 90. En la década del 90 ellos dijeron, bueno, si Argentina no pone la ley que queremos nosotros, que es la del monopolio absoluto, sin ninguna cosa, entonces nosotros vamos a afectar las exportaciones de acero a Estados Unidos e incluso las... Bueno, nosotros fuimos a Estados Unidos, teníamos un estudio de abogados muy competentes y nos juntamos con el estudio de abogados de las empresas presuntamente que ellos iban a perjudicar y bueno, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, o sea, valió la pena tomar una decisión proactiva, digamos, en beneficio de la gente y lograron esto, ¿no es cierto? Que no se abusen de esa condición dominante. Claro, pero ahora se están abusando. Bueno, ¿se están abusando por qué? ¿Tiene que ver con esta falta de políticas Sí, de este gobierno? Sí, absolutamente. Sí, ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer en concreto, Pablo, que usted fuera hoy ministro de Salud, secretario de Comercio, qué hace con los laboratorios? Yo primero al INPI. Le digo, miren muchachos del INPI, miren esto, no se hagan los distraídos. No, bueno, los derechos, no, acá no estamos hablando de derechos, sí, hay un derecho sí, pero monopolio no. Claro, hay un derecho del que desarrolla el producto, pero acá hay un derecho mayor, claro, que es el de que la gente no se muera y que tenga el medicamento. Entonces, con eso llama a los laboratorios locales a producir. Claro. Y eso ya es una advertencia para el laboratorio monopólico para que frene. Claro. Ahora, ¿por qué este gobierno toma la decisión de mirar para el techo o el cielo? ¿Tiene que ver algo, y de paso le pregunto si en los 90 pasaba, con el aporte que reciben en las campañas políticas de los laboratorios, pidiéndoles nuevamente, desde luego, que los dejen libres de hacer, bueno, digamos, subir los precios o abusar de esta condición dominante que hablamos? Eso se ha demostrado en Estados Unidos, donde la situación es muy transparente. Acá no, yo no tengo conocimiento de que exista eso. Me parece que es más un problema ideológico. Mire que hay varios, inclusive arrepentidos de Cambiemos, que dicen que los laboratorios tales y tales han aportado dinero para la campaña, bueno, y eso, digamos, lo único que a uno le preocupa es decir, que no esté claro, que no esté transparentado, porque bueno, no es ilegal aportar para una campaña, siempre y cuando esté transparentado. Pero a uno le preocupa que no está transparentado por un lado y los precios de los medicamentos que no paran de subir. Entonces uno dice, ¿no necesitamos un funcionario, un ministro, un titular de ANMAT, alguien que diga, muchachos, indudablemente hay que ganar y tienen que recuperar la inversión, como usted bien decía, la patente, o lo que no esté bajo patente, que también tiene derecho a ganar porque invierte? Pero no hay que equivocarse en dónde está el problema. No hay que equivocarse. El problema está en los tratamientos especiales y en las importaciones de medicamentos. A veces esos precios son astronómicos y entonces la política es bajar los precios del resto de los medicamentos. Hacen el revés de lo que hay que hacer. Porque cuando usted deprime el precio de los ambulatorios y de los precios que venden las industrias nacionales, le está quitando recursos a la posibilidad que la industria nacional compita con estos, que
que son los que verdaderamente tienen el problema, que son los de tratamientos especiales, los oncológicos. O sea, el problema está en esos de $100.000 que dice usted. Por supuesto. Aquellos oncológicos, tratamientos especiales, esos recursos de amparo que hacen los jueces o que dan lugar los jueces para que se cubra un tratamiento que es impagable y a veces peor aún, porque eso es de nuestra área, no sabemos si tiene la efectividad que debiera tener, ¿no es cierto? Que es otro tema que, por eso las obras sociales, porque a mí me toca presidir la obra social de farmacéuticos y bioquímicos, lo sabemos y en la superintendencia lo estamos debatiendo, pero usted no ve que el problema esté en que, qué sé yo, los tranquilizantes, los antibióticos, los analgésicos estén caros en la farmacia. Eso no sería parte del problema. Porque ahí hay otra cuestión, que es el precio de los medicamentos, vis a vis con el ingreso de la gente. También tenemos que saber diferenciar eso. Que están claro, con techo. Hoy que nos con está techo, frenando. cayéndose. El poder adquisitivo, el salario en caída libre, ¿no es cierto? En caída libre, claro. Pero no se ve esa caída libre en los precios de los medicamentos, estos simples que mencionábamos recién. ¿No haría falta, entonces le repregunto, no haría falta también ahí poner un cierto equilibrio? Ahí tenemos que tener el equilibrio del actual con el corto y mediano plazo. Entonces, ahí viene de nuevo un conflicto de objetivos y decir lo siguiente. ¿Cuál es mi problema mayor? El problema mayor son los tratamientos especiales oncológicos. Eso está claro. En el otro, puede ser que usted pueda conversar precios, ¿no? Puede ser que converse precios. Hasta eso yo le diría que sería una buena política. En vez de decir todos los precios libres, hagamos precios conversados. Muy bien. Que es algo que está en contra de la filosofía de este gobierno, pero hagamos precios conversados. Pero el punto es no afectar la capacidad de inversión y de investigación de esa industria que tenemos, para que pueda competir donde tenemos el verdadero problema. Mire, hay un laboratorio nacional que es número 1, sí, que es, vamos a decir que factura 100 vendiendo 100 unidades. Y hay un laboratorio multinacional que factura 150, vendiendo 10 unidades. Claro. Gana mucho más, produciendo mucho menos. Ese laboratorio multinacional que vende 10 unidades y factura 150, ese es el que le está cobrando a usted, a mí y a los que necesitan esos precios astronómicos. Yo lo comparto y estoy de acuerdo con usted, pero ¿no pasaría lo mismo con ese laboratorio nacional clase A con el laboratorio clase, el laboratorio más posicionado nacional con el laboratorio nacional menos posicionado? ¿No se da esa misma relación de fuerza que tiene que el más posicionado vendiendo pocas unidades factura casi lo mismo que el... No. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Hay competencia dentro de los laboratorios. Ah, sí, hay muchísima Bueno, eso es importante porque a veces se advierte que no hay competencia porque dice que los grandes no le dejan distribuir a los chiquitos. A mí me tocó entrevistar a digamos, laboratorios poco conocidos, ¿no es cierto? Y dice, no, pero si yo no logro acordar con tal, no vamos a mencionar quién, que es de los grandes laboratorios, no me distribuyen mi producto, entonces mi producto no llega. Pero, a ver, hay 6 distribuidoras y hay grandes en el país. Y hay también distribuidoras chicas por productos. Yo veo que ahí hay una gran competencia. Todo el segmento ambulatorio tiene muchísima competencia. Lo que hay que dejar es que la competencia funcione. Cuando aparece el producto y está en condiciones de competencia, es un precio alto. Cuando usted analiza la historia, va a ver cómo ese producto empieza a caer porque aparecen otro por abajo, se empiezan a molestar y demás cuestiones. Bueno, pero muy interesante lo que ha planteado, así que yo le agradezco, Pablo, que haya aceptado este mano a mano justamente que hacemos. He dejado definiciones, es decir, hay una ausencia de política de medicamentos actualmente en la República Argentina, no se puede dejar estos medicamentos especiales, estos que valen 100 o muchos más de miles de dólares y que es esencial para la vida de los pacientes, en manos de un monopolio. Entonces ahí el gobierno tiene que actuar a través de los funcionarios y respectivos
y la competencia, pero sí garantizando que la producción nacional sea fuerte y de calidad, ¿no es cierto? No solamente produzca los que sí hoy se producen en Argentina, sino los nuevos medicamentos para no ser dependiente como país. Nosotros tenemos que independizarnos en un área tan sensible como es la salud y los medicamentos. En 7 días seguimos con otro tema interesante aquí en Personalmente.